a todos nuevamente después de este pequeño descanso. Saludos principalmente ahora a los presentes y también saludos a los que nos están siguiendo online. Y continuamos con la sesión de esta mañana, de las jornadas. Vamos a hablar ahora de los retos y oportunidades del sector porcino, una jornada que hacemos conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, con Interpor y con Amprogapor. Así que para mí, pues obviamente, es un placer contar con los ponentes que ahora voy a pasar a presentaros. Y obviamente pues también es un placer absoluto poder volver a estar aquí otra vez en Lorca después de que el año pasado, pues ya lo sabéis que por circunstancias pues no pudimos hacerla en un formato presencial. Actualmente estamos en ese formato híbrido, pero no había lugar de que teníamos que estar aquí físicamente para ir avanzando en esta jornada. Vamos a hablar de los retos y oportunidades del sector porcino. Vamos a cambiar un poquitito el orden de intervenciones y por tema de agenda va a arrancar la jornada doña Esperanza Orellana, que es la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, para hablar del nuevo reto medioambiental en el mundo europeo, con el Pacto Verde, el Green Deal, y la estrategia del campo a la mesa, Farm to Fork. Después vamos a dar la palabra aquí ya directamente también en SEPOR, va a estar con nosotros, está con nosotros don Manuel García, presidente de Interpor, para hablar de la sostenibilidad del sector porcino desde el punto de vista directamente de nuestro sector como Interpor. Y, por último, pasaremos a una parte muy interesante que la va a dar la subdirectora de Medios de Producción Ganadera, doña Leonor Algarra, para hablar sobre todo de los fondos europeos de recuperación Next Generation y el programa de apoyo a la inversión que tiene preparado el MAPA, es decir, las posibles ayudas directas que pueden tener los ganaderos. Así que, sin más dilación y dándole la bienvenida, aunque sea en remoto, Esperanza, ya te vemos en pantalla grande. Un placer verte, aunque no sea aquí físicamente, pero bueno, te tenemos aquí online. Como no, pues es un placer pues tenerte aquí con nosotros y bueno, pues cuando lo desees, adelante con la presentación. Bueno, lo primero de todo, buenos días. Saludaros a los que estáis allí presentes en Lorca. A mí, la verdad, me habría gustado mucho, no ha sido posible porque, bueno, tengo mañana otro viaje y ayer tenía un día también con un montón de reuniones y, bueno, pues de todas formas es un gusto poder acompañaros, aunque sea de esta manera virtual. Y, bueno, agradecer, por supuesto, a SEPOR la oportunidad que nos da no solo a mí, sino a todo el Ministerio como siempre. Me pidió la organización que expusiera un poco cuál es el nuevo escenario en el ámbito medioambiental a nivel europeo, a nivel nacional. Me atrevo a decir a nivel global. Sabéis que la semana que viene además es la COP, la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, que tiene lugar en Glasgow, en la que también este ministerio estará presente. Lógicamente nos movemos en un ámbito absolutamente global y la Unión Europea pues es un poco abanderada de los cambios necesarios para luchar contra la crisis climática y también en el ámbito particular de los sistemas alimentarios sostenibles, que es lo que ahora Naciones Unidas también tiene encima de la mesa. Es decir, cómo los sistemas alimentarios tienen que evolucionar para satisfacer estas demandas de la sociedad en lo climático y en lo ambiental. Concretando en el aspecto de la ganadería, yo querría comenzar diciendo que la ganadería, y todos lo sabemos, somos plenamente conscientes en este ministerio, es y será, tiene que serlo, fuente no solo de alimentos, sino de riqueza para toda la sociedad en nuestro país. Es evidente
es un componente vital de nuestro tejido social, de la Europa rural y bueno, pues lo hemos visto durante la pandemia, cómo pues hemos podido comer. Estamos asistiendo además en los últimos tiempos a una gran incertidumbre respecto de la capacidad de suministro de muchos productos por razones geopolíticas, por razones derivadas de distintas dificultades en fletes, en transportes. Bueno, pues creemos efectivamente que España tiene una enorme suerte de poder abastecer de alimentos no solo a nuestra población, sino a un gran número de consumidores pues por todo el mundo. Por lo tanto, más que nunca creemos que el papel de la ganadería en ese sentido es crucial y así debe seguir siendo. Aparte de los números, del valor económico que tiene nuestro sector, con un valor próximo a los 20.500 millones de euros y con una importancia creciente, es decir, este valor se incrementó el año pasado en un 1,6%. Por lo tanto, es un crecimiento, estamos ante un sector que ha crecido mucho también en producción, en exportación y ocupa o representa una parte muy significativa de ese saldo positivo de la balanza comercial del sector agroalimentario español, el sector ganadero y muy en particular en el caso del sector porcino. La industria alimentaria es el 18% del total de bienes para nuestro sector y eso es un poquito lo que yo hoy quería transmitir. Efectivamente, en este ámbito en el que nos movemos, en el que se demanda cada vez más a cualquier actividad humana respecto a lo que debe ser la sostenibilidad, lógicamente la producción animal pues está, bueno, tiene que aplicarse también este enfoque y por lo tanto uno de mis objetivos hoy es apelar también un poco a esa responsabilidad y sobre todo a tratar de ver este reto como una oportunidad y no un poco esa sensación que tenemos de hay que ver lo que nos ha caído, ¿no? Yo creo que cualquier actividad económica, cualquier empresa que se mueve en el mundo hoy y que provee de bienes a los ciudadanos es perfectamente consciente de lo que los ciudadanos demandan y por lo tanto el sector ganadero debe serlo y me consta que lo es. Lógicamente, estamos en un marco, además, de enormes incertidumbres. Lo estamos viendo con el incremento de los precios de las materias primas, lo estamos viendo con el incremento de los precios del gas, de los fertilizantes que van asociados al precio del gas. Bueno, pues realmente estamos, como he dicho antes, en un mundo de enormes cambios, de cambios que van muy deprisa y que además cosas con las que no contábamos hace 6 meses están ahora ahí encima. Hace unos meses, en septiembre del año pasado, por ejemplo, no nos podíamos imaginar que el precio de las materias primas estaría como está. Sí nos podíamos imaginar, yo por lo menos, y creo que muchos responsables del sector también, que la demanda china, por ejemplo, en el caso de la carne de porcino, podría modificarse en los próximos meses. Así ha sido. Efectivamente, bueno, pues se ha juntado un poco este incremento de precio de materias primas con ese retroceso de importaciones y eso, lógicamente, tiene un impacto en el sector porcino que es significativo en los precios, en la rentabilidad, en los márgenes. En los otros sectores ganaderos también se ha producido ese impacto muy fuerte de los precios de materias primas. No obstante, es verdad.
que hagan los principales productores, pero es evidente que con los precios de los fertilizantes que se han multiplicado en algunos casos por 2 en muy pocas semanas, lógicamente las cosechas a nivel global pueden estar amenazadas si realmente ahora, por ejemplo, en España es el momento de la sementera, si la gente no fertiliza en la cantidad adecuada, ¿no? O sea, eso también es otro factor que puede contribuir a generar más tensión en cuanto a la producción de cereales o de materias primas en los próximos meses, en la próxima campaña. Centrándonos ya en el aspecto de la sostenibilidad, y aquí siempre nos gusta hablar en el Ministerio de esa triple vertiente, ¿no? De la sostenibilidad económica, de la sostenibilidad ambiental y de la sostenibilidad social, ¿no? Yo creo que todas ellas son demandadas por los consumidores, y yo creo que los consumidores, lógicamente, el medio ambiente es algo que ahí está presente en los medios todos los días, pero todos somos conscientes, y si no lo somos debemos serlo, que sin sostenibilidad económica o social la sostenibilidad ambiental no puede estar garantizada. Es lógico que si el nivel de exigencia en el ámbito ambiental no es equilibrado en el conjunto de los bloques de producción en el mundo, pues los problemas ambientales los trasladamos de sitio, pero no los resolvemos. Es decir, si nosotros producimos de otra manera y como consecuencia de producir de otra manera producimos menos, eso no quiere decir que se vayan a producir menos alimentos o menos problemas ambientales, porque esa producción de alimentos puede trasladarse a otros sitios. Y yo creo que los consumidores debemos ser conscientes de que esa es una realidad que también nos debe a las administraciones y a los sectores ocupar y preocupar. Pero, lógicamente, el sector ganadero, lo hemos visto antes, ha incrementado mucho su actividad en los últimos años, particularmente, como digo, el sector porcino, y, lógicamente, al incrementar la actividad, como cualquier actividad económica, se incrementa el impacto en el medio, y eso es algo que es evidente. Los datos del año pasado del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero nos dicen que en España el sector agrario en su conjunto aporta algo más del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la mayor parte, el 64,8% de esta aportación, corresponde a la ganadería. De la misma manera, el sector agrario también en su conjunto, agrícola y ganadero, es la principal fuente de emisión de amoníaco, el 96,3% de las emisiones totales. Este no es un gas de efecto invernadero, pero sí un gas contaminante que afecta a la calidad del aire y a la salud de las personas. Y, como digo, aquí fundamentalmente las emisiones de amoníaco son de fuentes agrarias e íntimamente relacionadas con los estiércoles y purines, bien por su gestión en las propias explotaciones, bien por su aplicación al campo en el proceso de valorización como fertilizantes de estos productos. El sector ganadero ha logrado reducir sus emisiones por kilo de carne producida. Eso es evidente. Tecnológicamente se ha avanzado mucho y se han reducido estas emisiones por kilo. No obstante, lógicamente, si producimos más kilos, pues las emisiones no retroceden, sino que aumentan. Eso es lógico. Aumentan mucho menos de lo que aumentarían si no hubiéramos hecho, si el sector no hubiera hecho ese esfuerzo en eficiencia y en reducción, como digo, de emisiones por kilo de carne. En este entorno, la Unión Europea ha tomado una serie de iniciativas muy rápidas políticas europeas sean coherentes con este objetivo global en la mejora de las condiciones ambientales y climáticas de la actividad económica. El Pacto Verde Europeo tiene objetivos particularmente de sostenibilidad ambiental de los sistemas alimentarios, también objetivos en cuanto a la seguridad alimentaria, por supuesto, de la reducción de la huella ambiental y climática de los sistemas de producción y del estímulo de esas producciones más sostenibles. Y en estos ámbitos dentro del Pacto Verde,
luego se van desgranando una serie de estrategias, algunas de ellas políticas, pero que después tienen un calendario para convertirse en iniciativas legislativas. Algunas ya están encima de la mesa como iniciativas legislativas. Me refiero a la estrategia de la granja a la mesa, me refiero a la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea, a la estrategia de reducción de emisiones de metano, al plan de acción de la Unión Europea de contaminación cero para el aire, el agua y el suelo, a la Ley Europea del Clima, ahí ya estamos hablando de una iniciativa legislativa ya presentada, y al paquete legislativo que deriva de esta Ley Europea del Clima, que es lo que se conoce como el Fit for 55 o Preparados para el 55 en castellano, que lo que viene es a decir de qué manera, legalmente hablando ya, tenemos que reducir en un 55% las emisiones. Comenzando por la estrategia de la granja a la mesa, que es la que está más ligada al sector agroalimentario, es una senda a seguir en materia de reformas. Como digo, reformas que después tendrán que ir convirtiéndose en propuestas legislativas. Y ahí tenemos estrategias y objetivos y reformas orientadas a la reducción de antimicrobianos, un 50% de las ventas de antimicrobianos para animales de granja en el año 2030, en nutrientes, es decir, en fertilización, una reducción del uso de fertilizantes del 20% en 2030, de producción ecológica, alcanzar el 25% de la superficie europea en producción ecológica en 2030, de reducción del uso de plaguicidas, alcanzar también una reducción del 50% en 2030, incorporar al menos un 10% de la superficie agraria como superficie no productiva para también mejorar los aspectos de absorción y de paisaje en el ámbito agrario y reducir a la mitad el desperdicio alimentario, que también es un reto de enorme importancia. Que es un tema también, el tema de plásticos, la reducción en la producción de residuos. Es decir, hay una serie de cuestiones que también tienen que ver con el ámbito agrario, y el tema del desperdicio, como he comentado antes, también tiene muchísima importancia. De hecho, el Ministerio acaba de presentar un anteproyecto de ley para reducir el desperdicio alimentario, y eso afectará a todos los eslabones de la cadena, es decir, reducir las pérdidas de alimentos en origen, en las explotaciones agrarias, en la distribución de los alimentos y sobre todo también en los hogares, que es donde mayor cantidad de alimentos se desperdicia. Quería detenerme también en el paquete legislativo. Mucha importancia en la producción agraria. Uno, el reglamento de reparto de esfuerzos,
que es el que establece esa reducción de emisiones en la actividad industrial y también en los sectores difusos. Y los sectores difusos sabéis que incluyen a la agricultura y la ganadería. Y ahí se nos pide una reducción del 40% en el año 2030 con respecto a los datos del año 2005. Un 40% más de reducción. El objetivo anterior era 37,7, es decir, ahí nos han metido 6,6 millones de toneladas de CO2 adicionales para reducir emisiones en estos sectores. Me estoy refiriendo ahora al sector agrario en concreto. Y luego el reglamento de clima neutro del uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura, que ese también afecta mucho y que tiene que ver con las absorciones. Es decir, por un lado nos aumentan el objetivo de reducción de emisiones y por otro lado nos piden que haya más absorciones. Efectivamente, tenemos un nuevo objetivo de absorciones netas de carbono de 43,6 millones de toneladas de CO2 equivalente para el año 2030, que es, el anterior era del 37, es decir, tenemos ahí también un incremento muy importante de absorciones, para lo cual tenemos que tomar o hacer prácticas concretas en el sector agrícola que aumenten la capacidad de sumidero de nuestros suelos. Eso también tiene una importancia enorme porque tenemos que reducir y tenemos emisiones y tenemos que aumentar absorciones. Tenemos que trabajar de manera sincronizada con el objetivo de una agricultura climáticamente neutra, es decir, que lo emitido y lo absorbido se compensen y de esa manera el sector agrícola no tendrá problemas y España no tendrá problemas. Me detendré también en la directiva de techos, porque yo creo que afecta mucho a nuestros sectores y en particular al sector porcino. La directiva de techos es la que existe hace ya mucho tiempo, de hecho nuestros objetivos están establecidos desde el año 2010 y la directiva de techos es la que nos establece límites máximos de emisión de una serie de gases contaminantes. Ya no hablamos de gases de efecto invernadero, sino de gases contaminantes, como el dióxido de azufre, como el óxido de nitrógeno y en particular el amoníaco. Los Estados miembros tenemos ahí objetivos numéricos ya establecidos de reducción de emisiones o de techos de emisiones de estos gases, en particular del amoníaco, que es del que quiero hablar en detalle, puesto que es el que afecta de lleno. Ya os he dicho antes que más del 90% de las emisiones de amoníaco son de procedencia agraria y mayoritariamente por las deyecciones ganaderas, bien en las propias explotaciones si no se gestionan correctamente, bien cuando se aplican los fertilizantes al suelo si no se hace correctamente. Por lo tanto, ahí ya tenemos un objetivo de reducción de amoníaco, lo tenemos desde el año 2010 establecido, de un 3% entre 2020 y 2029 y de un 16% a partir de 2030. Por daros una idea, ese objetivo de reducción del 3% entre 2020 y 2029 ya nos estamos alejando, porque según los últimos datos de nuestro inventario de emisiones, en el año 2020 no solo no hemos reducido, sino que hemos aumentado las emisiones de amoníaco, lo cual ya nos ha supuesto un primer toque de atención por parte de nuestro Ministerio para la Transición Ecológica, con vistas a seguir muy de cerca esta evolución, porque bueno, tenemos que cumplir estos compromisos de reducción de amoníaco. También la directiva de nitratos es algo que toca muy de cerca a la agricultura y a la ganadería. El otro día en el Consejo Nacional del Agua se aprobó el anteproyecto del Real Decreto que va a actualizar esta normativa de nitratos de forma que el número de zonas vulnerables a nitratos va a incrementarse porque las masas de agua en nuestro país no están mejorando su calidad, sino todo lo contrario, en las zonas vulnerables y en el resto. Con lo cual va a haber más zonas vulnerables en las que van a tener que aplicarse planes de acción muy relacionados con la fertilización de los suelos en esas zonas y de la actividad ganadera también en esas zonas. Y también contaré después algún detalle al respecto.
cuáles son un poquito las iniciativas nacionales que tenemos puestas en marcha para estimular determinadas prácticas. Por ejemplo, en el plan estratégico de la PAC, pues hemos puesto una batería de medidas en forma de ecoesquemas con el fin de que la agricultura absorba más y con el fin de que la agricultura y ciertas prácticas agrícolas emitan menos. Eso, por ejemplo, la aplicación de fertilizantes, luego detrás de mí intervendrá mi compañero en la dirección, José Antonio Sobrino, que os va a explicar cómo vamos desde un punto de vista regulatorio a regular o a impulsar que los fertilizantes se apliquen como deben, porque la aplicación del fertilizante es responsable de muchas de las emisiones de gases de efecto invernadero y también de gases contaminantes como el amoníaco. Después tenemos el Programa Nacional de Lucha contra la Contaminación Atmosférica, que es el que impacta de lleno en lo que tiene que ver con el amoníaco. Y ese plan pues nos obliga a alcanzar estos objetivos de reducción de estos contaminantes, fundamentalmente, vuelvo a decir, en el caso de la agricultura, el amoníaco, en el que se establecen reducciones del 21% para este gas. Desde el punto de vista del sector porcino, ¿cómo queremos contribuir o impulsar el cumplimiento de esos objetivos? Pues fundamentalmente a través de la normativa de ordenación de las explotaciones, que en este sector es algo antiguo, es decir, la primera ordenación de explotaciones surgió en el año 2000, el Real Decreto 324. Ahí ya había normas respecto a la gestión de estiércoles y purines, respecto, por ejemplo, a la impermeabilización de las balsas. Por eso yo me quedo un poco impactada cuando leo noticias sobre balsas no impermeables en algunas zonas vulnerables. Pienso que las balsas deberían ser impermeables desde el año 2000. Puede ser que haya alguien que la impermeabilizó en 2000 y no ha vuelto por allí a ver si sigue impermeable o no. Pero bueno, ese no debería ser el caso. Por supuesto, todas las balsas deberían estar cercadas, impermeabilizadas, todo eso ya desde el año 2020, ya no estamos hablando de otras cosas. También decía entonces que tengan que tener el tamaño preciso para almacenar la producción de al menos 3 meses, que permite la gestión adecuada. Estamos hablando de hace más de 20 años. Pero bueno, efectivamente el decreto se ha puesto al día el año pasado con la publicación del decreto 306 de 2020, que tiene una serie de novedades
un poco ni mucho menos. Entonces, en el caso de que esa senda de descenso que nos hemos marcado no se produzca a la velocidad que nos hemos marcado, todas las granjas deberán aplicar no una, sino 2 MTDs. MTDs, ya sabéis que hay de muchos tipos, desde el diseño del foso hasta la cubrición obligatoria de las balsas, con determinados sistemas, es decir, el vaciado frecuente. O sea, hay distintos tipos de MTDs que unas reducen más que otras las emisiones, ¿vale? Pues en 2023, si nos alejamos de ese grado de cumplimiento, será obligatorio para todo el mundo aplicar más de una. Eso quiere decir inversiones. Por eso hablará después mi compañera Leonor también de las posibilidades que hay de ayudar a esas inversiones, porque va a haber que hacerlas, ¿eh? Si nos, como digo, si no rectificamos esa senda en materia de emisiones de amoníaco. Y luego en 2025 hay un segundo botón, que este ya sí que es rojo. Si en 2025 no hemos conseguido enderezar esa senda, hay que pensar en la reducción de capacidades o en la reducción de granjas de manera obligatoria. Es decir, ya no cabe seguir mejorando en nuevas tecnologías, sino que habrá que prescindir de capacidad productiva, cosa que de momento pues no debería tener que producirse si el sector reacciona de manera proactiva y voluntaria haciendo esas mejoras que tiene que hacer. Vuelvo a decir, ahí están los fondos del mecanismo de recuperación y es un buen momento por 2 razones. Primera, porque realmente en el escenario actual en el que tenemos muchos huevos en la cesta china y la cesta china pues tiene dificultades, es obvio que sobran cerdos, posiblemente sobran cerdos, por lo menos al precio al que se estaban pagando, lógicamente, y es muy importante aprovechado más en invertir en estas mejoras y quizá menos en crecer más, pero bueno, esas son decisiones empresariales que cada uno toma, pero que luego nos enfrentamos a realidades que son bastante complicadas, y entonces es el momento de reflexionar sobre si el crecimiento que hemos tenido es un crecimiento sostenible, y hablamos de sostenibilidad en este caso en materia de emisiones. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, ya os he dicho, 2023 hay una decisión que tomar, que no tomaremos nosotros solos, tomaremos con el Ministerio coproponente de ese Real Decreto, que es el de la transición ecológica. Y por lo tanto, no es fácil convencer a los que simplemente, porque es su obligación, tienen que estar preocupados por los aspectos ambientales del resto de las consideraciones de mire usted con lo bien que va otra vez China, o resulta que es que ahora va fenomenal el mercado coreano o el mercado japonés. O sea, efectivamente nos alejamos de la directiva de techos y eso no tiene vuelta de hojas. Y por lo tanto hay que tomar estas decisiones. Y es muy importante no llegar a 2025 teniendo que tomar otras decisiones bastante más dolorosas. Por lo tanto, tenemos 2 instrumentos, y con esto termino, muy importantes que tenemos que aprovechar. Por un lado, realmente es uno, lo que pasa es que tiene 2 vertientes. Es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene dinero, pero también tiene compromisos legales, porque ya sabéis que hay una cierta condicionalidad de los fondos a que haya reformas. ¿Cuál es de deyecciones ganaderas?
Las reformas son dos: el decreto de ordenación porcina, que ya está en la calle desde el año pasado, y el decreto de Kogan, que nos permitirá monitorizar de manera individual y colectiva las emisiones del sector. Y después está la parte de las inversiones. Y esa parte tiene esos fondos a través de esa línea que hemos, el decreto, ya os anuncio, se aprobará previsiblemente la semana que viene en Consejo de Ministros, si todo va conforme a lo previsto, y por lo tanto ahí tenemos una herramienta importantísima para ayudar a las explotaciones que lo necesiten a aplicar estas MTDs que permitan reducir esas emisiones en el ámbito de los subproductos, en el ámbito de la eficiencia, en el ámbito de la ganadería de precisión, en el ámbito de la agricultura de precisión y todas estas cuestiones que son fundamentales para cumplir nuestro compromiso. A mí me preguntan muchas veces, o cuando me piden que intervenga, es que tienes que hablar para concienciar. Digo, bueno, es que yo creo que la parte de la concienciación ya termina, estamos ya en la fase del sprint final, ya no hay concienciación. Yo creo que si el sector no está concienciado ya, mal vamos. Es decir, el sector creo que lo está, así me lo demostró, nos lo demostró durante la redacción en la que colaboramos de manera pues constructiva y conjunta, yo creo codo con codo, y quiero agradecerlo, cuando estuvimos redactando el decreto de ordenación de 2020, el nuevo decreto de ordenación. Esa fase de concienciación ya está, pero luego está esa fase en la que hay que pasar a acciones, me atrevo a decir, dolorosas. Y por lo tanto, creo que estamos todavía a tiempo de enderezar este rumbo en lo que a emisiones se refiere y hacer esas adaptaciones necesarias para no tener que enfrentarnos a escenarios en los que ninguno nos sentiríamos en absoluto cómodos. Y yo con esto termino agradeciendo nuevamente a SEPOR y bueno, a todos vosotros. Sí. Muchas gracias, Esperanza. Como siempre, un placer haberte tenido aquí y la verdad que obviamente la verdad que las palabras son duras porque los retos que tenemos por delante son bastante importantes. Me quedo con que obviamente detrás de cada reto pues hay una oportunidad. No solo hay que hacerlo, sino hay que hacerlo bien y mejor que los demás. Así que vamos a ver cómo vamos, y lamento decirlo, vamos todavía concienciando a la gente de que esto es necesario, ¿eh? O sea, sí que es cierto que la labor de concienciación ya debería haber estado hecha, pero todavía tenemos que ir avanzando en ese aspecto. Si no me equivoco, antes nos han dicho que tu agenda no te va a permitir estar en la mesa redonda, pero ha sido un placer estar con vosotros. Cuéntanos. Ante el bienestar animal, que tú y yo estábamos aquí ya. También estábamos todos hablando. España fuimos los primeros en adaptar las vacunas, ¿vale? Nadie lo creía y lo hicimos. Y entonces yo me quiero quedar con esta parte en la que el sector se puso al frente, cogió la bandera, nos permitió seguir exportando y dar lecciones. Vale, porque lo que no me gustaría ahora es que nadie nos acusara de que estamos exportando a medio mundo un poco haciendo trampas, en el sentido de que, claro, es que tenéis superada la directiva de techos, es que, claro, estáis con problemas en el uso de antimicrobianos, de alguna manera estáis compitiendo con las cartas marcadas. En el caso del bienestar animal, yo creo que dimos una lección y yo me quiero quedar con que eso es perfectamente posible. Lo hicimos una vez y lo podemos repetir. Muchas gracias, Esperanza. Como siempre, un placer estar aquí con nosotros. Pasamos al siguiente, que era el que teníamos el primero en el orden del día, pero por temas de agenda hemos dejado a Esperanza. Así que doy la palabra a Manuel García, presidente